Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas y amigos en general que cada día tienen la oportunidad de poder compartir este estudio, un estudio que necesitamos en este tiempo que Dios ha preparado para todos aquellos que realmente estamos dispuestos a aprender, estamos dispuestos a recibir el mensaje para este tiempo final. Estamos estudiando el estudio de justificación por la fe. El justo vivirá por la fe. Es la única salida, es la única solución que Dios ha dispuesto para este tiempo del fin. Estamos en el estudio número 172 de esta serie de justificación por la fe. Estamos estudiando el plan de salvación a la luz del santuario, donde Cristo es revelado, donde están las gemas de la verdad para este tiempo actual. Estamos ya en el lugar santísimo y hemos llegado a la esencia mismo del santuario, a lo más importante, a la parte central, donde es la presencia de Dios que se manifestaba encima del arca del pacto, y dentro del arca estaba la ley de Dios. La ley de Dios representa el carácter de Dios, y la presencia de Dios es realmente la ley viviente, el amor de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios. Dios por misericordia y por su gracia se manifestó al pueblo de Israel en el santuario. Pero aquel pueblo no comprendió esa lección, no aprendió la enseñanza espiritual. No sintieron la necesidad de tener a Dios y la ley en el corazón. A ellos les agradó solamente tener la ley escrita afuera. Y también estaban conformados o conformistas de que Dios estuviera en el santuario, que su presencia estuviera en el santuario. No tenían ese deseo, esa hambre de tener a ese Dios en el corazón. No tenían esa hambre de tener la justicia de Cristo en el corazón. Es decir, que el Espíritu Santo pueda escribir la ley de Dios en el corazón, para que ellos pudieran tener una comunicación directa con Dios. Por eso la historia nos muestra que aquel pueblo no podía directamente comunicarse con Dios. Cuando necesitaban alimento, cuando necesitaban agua, cuando necesitaban sanidad de las serpientes venenosas que los mordían, y cuando cualquier necesidad se presentaba, ellos no podían acercarse a Dios directamente en oración y hacer su pedido. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu Santo morando en ellos, no tenían la presencia de Dios en su mente, en sus corazones, no tenían aquella ley de los 10 mandamientos en su corazón, el amor de Dios. Por lo tanto, la incredulidad los había apartado de Dios y no había comunicación entre ellos y Dios. ¿Quién es el que estaba en íntima comunicación? Era Moisés, el líder, el profeta. Por eso ellos iban a pedir o a quejarse a Moisés, y Moisés se comunicaba con Dios. Hoy en día también lo mismo acontece. Nosotros, para tener esa comunicación abierta con Dios, para estar unidos con Dios, necesitamos tener a la presencia de Dios en nuestro corazón. Que Dios dice mora en el hombre por medio del Espíritu Santo, pero no puede morar en un corazón egoísta, en un corazón donde está el ego, donde está el interés propio, donde hay orgullo, hay avaricia, hay exaltación. No puede morar Dios allí. Si nosotros reconocemos nuestra condición pecaminosa y estamos dispuestos a renunciar, entonces ahora sí
Dios puede entrar y limpiar el templo de nuestra alma para que nuevamente seamos santuarios vivientes. Esa es la única forma de comunicación con Dios. Por eso recordamos en la historia cuando el arca del pacto había sido llevado por los filisteos, y cuando los filisteos recibieron los castigos de Dios, devolvieron el arca. Y cuando devolvieron el arca, dice que un israelita llamado Usa agarró con sus manos, porque a él le parecía que el arca iba a caerse. Y cuando tocó con sus manos, dice que murió Usa. ¿Por qué murió? Porque la ley de Dios es santo, es sagrado y es poderoso, porque allí está la presencia de Dios. Un ser humano pecador que no está consagrado no podía tocar el arca y nada de los enseres del santuario. Solamente la tribu de Leví que estaba consagrado, los sacerdotes consagrados, el sumo sacerdote consagrado, solamente ellos podían estar en el santuario y también podían transportar y realizar los servicios del santuario. Eso mismo hoy debe acontecer. Esa es la lección que necesitamos aprender hoy en día. Nosotros, para tener la presencia de Dios, para tener la ley de Dios en el corazón, para realmente ser santuarios vivientes, tenemos que ser cristianos santificados, consagrados por Dios, separados del mundo, desligados, desconectados del mundo y unidos a Dios, en plena relación con Dios. Por eso San Juan capítulo 15 dice: sin mí nada podéis hacer, sin Cristo nada podemos hacer. Esa es la lección que necesitamos aprender de este estudio del Arca del Pacto y la presencia de Dios. Bien, ahora vamos a continuar entonces nuestro estudio. Vamos a dar lectura en Testimonio para Ministros 411. El día de ayer, en el estudio anterior, habíamos mencionado de que hay un pueblo en este tiempo que llevará el Arca de Dios. ¿Qué dice al respecto? Entonces, leamos para poder aprender esta lección. Dice así: Satanás ha tomado todas las medidas posibles para evitar que se produzca algo entre nosotros. Como pueblo que nos reprenda, nos reproche y nos exhorte a dejar a un lado nuestros errores. Pero hay un pueblo que llevará el arca de Dios. Ahí está, repito, dice, pero hay un pueblo que llevará el arca de Dios. Algunos que no querrán seguir llevando el arca saldrán de entre nosotros, pero estos no podrán levantar vallas para obstruir la verdad. Esta irá hacia adelante y hacia arriba hasta el fin. Entonces allí tenemos la profecía para este tiempo. Muchos, dice, saldrán del pueblo de Dios y no querrán llevar el arca de Dios y querrán obstruir el camino, pero no podrán, dice. Siempre habrá fieles, siervos, sinceros, justos, santos, dice, que conformarán el pueblo de Dios y llevarán el arca de Dios. ¿Qué indica eso? Eso quiere decir que ellos tendrán la presencia de Dios morando en sus corazones, en su mente. Tendrán la ley de amor, la ley original, escrito por el Espíritu Santo en las tablas del corazón carnal. Un corazón de carne, dice, ¿no? No un corazón de piedra. Porque un ser humano pecador tiene un corazón de piedra o corazón de diamante que no siente y que no está dispuesto a recibir a Dios. Así que ese es
mensaje que necesitamos aprender en esta oportunidad. Sigue diciendo, en lo pasado Dios ha suscitado a hombres y Él todavía tiene hombres para la oportunidad, que esperan listos para ejecutar sus órdenes. Hombres que atravesarán las restricciones como si fueran paredes revocadas con mezcla sin fraguar. Dios tiene entonces, hoy en día, fieles siervos que están dispuestos, dice, a ejecutar sus órdenes, a cumplir sus órdenes. ¿Cuál es la orden de Dios hoy? Es de ir al mundo, anunciar, dice, primeramente, sus pecados a mi pueblo, dice, y llevar la luz al mundo. Ese es el mensaje de Dios. Y yo estaré con vosotros, dice. Dios no nos manda solos, sino Él quiere ir con nosotros. Pero necesita siervos fieles que estén dispuestos, dice, a ejecutar sus órdenes. Hombres que atraviesen, dice, todas las oposiciones, que atraviesen, dice, todas las obstrucciones, todos los impedimentos. Nada podrá detenerlos, dice, porque ellos tienen la gracia del poder de Dios en el corazón. Cuando Dios pone su espíritu en los hombres, estos obran, proclamarán la palabra del Señor, elevarán su voz como trompeta, la verdad no será disminuida, ni perderá su poder en sus manos. Mostrarán al pueblo sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. ¿Qué necesita? Cuando Dios pone su espíritu en los hombres, el Espíritu de Dios es el representante de Cristo, de Dios en el corazón. Si el creyente verdadero, por medio de una decisión de renuncia al mundo, de una conversión, de un nuevo nacimiento, recibe el Espíritu Santo, ahora dice, ellos se pondrán en las manos de Dios y el Espíritu obrará por medio de ellos. Ellos proclamarán, dice el mensaje, con voz potente como trompeta. Y el poder de la verdad no perderá su poder en sus manos. Mostrarán, dice, con valentía las transgresiones del pueblo de Dios. Necesitamos en este tiempo integrarnos a ese pueblo, al pueblo que lleve el arca de Dios, al pueblo que sean santuarios vivientes, o a un pueblo, dice, de sacerdotes, como dice el apóstol Pedro en su epístola, primera de Pedro, capítulo 2, el verso 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo de sacerdotes, una nación santa, un pueblo, dice, que Cristo ha adquirido con su sangre, comprado con su sangre, purificado con su sangre, limpiado con su sangre, y por la sangre de Cristo serán vencedores, dice. Ese es el pueblo del cual nos habla la palabra de Dios. Y complementa aún en Apocalipsis capítulo 1, el verso 6. Y nos hizo, dice, reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero por otro lado, en el estudio anterior hemos leído también, hay otro pueblo. Palabras de vida del Gran Maestro 256. Vamos a repetir. Dice, los profesos seguidores de Cristo no son más un pueblo separado y peculiar. Hoy en día hay profesos seguidores que eran el pueblo de Dios, pero ahora que no son más un pueblo separado y peculiar, ya no son el pueblo de Dios. ¿Por qué? La línea de demarcación es borrosa. El pueblo se está subordinando al mundo, a sus prácticas, a sus costumbres, a su egoísmo.
La Iglesia ha vuelto al mundo en la transgresión de la ley, cuando el mundo debiera haber vuelto a la Iglesia por la obediencia a la ley de Dios. Diariamente la Iglesia se está convirtiendo al mundo. Hay una Iglesia que se está volviendo al mundo, ya no es el pueblo de Dios, dice. Pero ahora debe aparecer otro pueblo, ese pueblo que va a llevar el arca de Dios. La Iglesia triunfante, la Iglesia invisible, que solo Dios conoce, porque Dios conoce los corazones. La Iglesia de Dios, como dice Hechos de los Apóstoles, páginas 10 y 12, la Iglesia de Dios, dice, siempre fue constituido por fieles nada más. Los fieles son los únicos que pueden conformar el pueblo de Dios. Ese es el llamado que Dios nos hace para este tiempo. Necesitamos nosotros ser parte de ese pueblo. Pero ¿qué necesitamos para ser parte de ese pueblo? Necesitamos tener el arca del pacto en nuestro corazón, en nuestra mente. Necesitamos tener la ley de amor, la ley original que Adán y Eva tenían en su corazón, que los ángeles en el cielo tienen en su corazón, la ley original del amor, con el principio del amor. Dios morando en sus criaturas, santos. No estamos hablando del panteísmo. Satanás inventó la teoría del panteísmo después de 1888 para confundir al pueblo adventista y a todos los religiosos de este tiempo. Por eso hoy en día los religiosos y el pueblo adventista que no aceptó el mensaje de la justicia de Cristo, prácticamente se ha dejado engañar, envolver con el panteísmo. ¿Qué dice el panteísmo? El panteísmo dice que Dios está, dice, en todas las cosas, que Dios está, dice, en las plantas, en los animales, que Dios está en el ser humano. Nosotros somos hijos de Dios, dice. Nosotros somos cristianos, nosotros somos pueblo de Dios, nosotros seguimos a Cristo, somos siervos de Dios. Infinidad de nombres bíblicos que se atribuyen, pero no han entendido, no se han dado cuenta, quizás no nos hemos dado cuenta ni nosotros tampoco, de que toda promesa de tener el arca de Dios, la ley de Dios, la presencia de Dios, ser hijos de Dios y tener la salvación es condicional. Hay condiciones. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál es la condición? Una de las mayores condiciones, esta noche vamos a estudiar un poquito más, aunque ya hemos estudiado en estudios anteriores. El requisito, la condición esencial para tener esos privilegios es el nuevo nacimiento. Morir al yo, morir al ego, morir a la vida carnal, a la mente del yo, a ese ser humano, al hombre viejo que dice Romanos capítulo 6, 1 al 6. El hombre viejo dice debe morir. Jesús dijo, el odre viejo debe ser desechado. Tenemos que aceptar a morir como el trigo. Si la semilla no muere, dice, no da nueva vida, no nace una vida nueva. Necesitamos morir a la naturaleza pecaminosa para que podamos recibir la naturaleza divina, para que podamos recibir la vida de Cristo, la vida espiritual que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, 1 al 10, o Gálatas capítulo 5, 14 al 16. Ya no viváis, dice, en la carne, vivid en el Espíritu, porque los que viven en la carne morirán, dice, pero el que vive en el Espíritu permanecerá para siempre y dará frutos y vivirá para vida eterna. En Romanos capítulo 8, Pablo dice que el hombre carnal, dice, no puede obedecer la ley de Dios ni someterse a Dios, es enemigo de Dios. Entonces necesitamos renunciar al yo y nacer a vida nueva. Un nacimiento
a la vida espiritual. Por eso Jesús a Nicodemo que le dijo, lo que es nacido de carne, carne es, lo que es nacido de espíritu, espíritu es. El panteísmo prácticamente ha pervertido el Evangelio, ha falsificado el Evangelio y presenta a un Jesús que no tiene poder. ¿Y cómo es eso? Eso es aceptar la palabra de Dios con la mente carnal, con la vida carnal. Injertar, dice la verdad, en un corazón natural carnal. Vivir la vida religiosa con vida carnal. Practicar la religión, obedecer la ley con mente carnal, con vida carnal, con el amor egoísta. Esa es la religión del antiguo pacto. Autosuficiencia. Creer que podemos nosotros cumplir lo que Dios ha ordenado. Pero la vida verdadera cristiana que le dijo a Nicodemo es una verdad que nunca termina, que nunca pasa de moda. Si no naces de espíritu y de agua, no verás el reino de Dios. Hoy también nosotros necesitamos nacer del espíritu. Por eso en la entrevista con Nicodemo, Jesús reveló el plan de salvación. Allí está el plan de salvación y su misión en el mundo. Fue directamente, dice, al tema que le preocupaba a Nicodemo, diciéndole, solemne, aunque bondadosamente, en verdad te digo, le dijo Jesús a Nicodemo, a menos que el hombre naciere de lo alto, del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Levantando la mano con solemne y tranquila dignidad, hizo penetrar la verdad con aún mayor seguridad. De cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Maravillosa gracia de Dios, página 22, y San Juan capítulo 3, 1 al 10. Allí está el encuentro de Jesús con Nicodemo. Y el mismo libro, Maravillosa gracia de Dios, página 22, dice, por naturaleza el corazón es malo. Todo ser humano nacido en este mundo, todos por naturaleza somos malos y tenemos un corazón egoísta, un corazón con el amor al yo. Dice, la fuente del corazón debe ser purificada antes que los raudales puedan ser puros. La primera obra que Cristo quiere hacer es purificar la fuente del corazón. Porque nuestra fuente, de donde mana, de donde nace, de donde brotan todos los males, está malogrado por el pecado, está contaminado por el pecado. Por eso el ser humano carnal, como Pablo dice en Romanos capítulo 7, el bien que queremos hacer no podemos hacer. Queremos obedecer la ley de Dios perfectamente, es bueno, pero no podemos. Queremos desprendernos del mundo, pero no podemos. Queremos salir de la ciudad, pero no podemos. Queremos convertir a nuestros hijos, pero no podemos. Todo es imposible porque somos pecadores, porque la fuente de nuestro corazón está malogrado. El que está tratando, dice, de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. No es tratar de observar la ley, sino el Evangelio es de que tengamos la ley en el corazón, los patrones de justicia en el corazón. A los jóvenes señoritas les podemos decir, es tener todos los programas en la computadora, en el laptop.
Si nuestra computadora tiene todos los programas, entonces puede funcionar y hacer cualquier cosa. Cualquier trabajo, cualquier cosa podemos realizar con la computadora si tiene todos los programas. Pero si no tiene los programas, de nada no nos servirá. Aún si nosotros queremos hacer un estudio por internet, por celular, necesitamos programas. Si no hay programas, no podemos hacer. Eso mismo acontece con el ser humano. Si la ley de Dios no está grabado, no está escrito, no está programado en el corazón, en la mente, por el Espíritu Santo, no vamos a poder obedecer. La obediencia tiene que salir del corazón, de la mente, de adentro. Y si sale de adentro, tiene que ser algo natural. Y si es algo natural, nos va a gustar, va a ser una delicia. Por eso dice, si la luz está en nuestro corazón, que es Cristo, la luz de la justicia de Cristo, comenzaremos a brillar al mundo. Las tinieblas desaparecerán. ¿Y qué son las tinieblas? Las tinieblas son el pecado. Las tinieblas son todas las cosas de este mundo. Todo lo que Dios no ha creado, todo lo que el diablo ha creado en este mundo, las actividades, las profesiones, los aparatos, las ciudades y todas las cosas que nuestros ojos ven, y todos los programas de educación, de salud, de alimentación, de vestuario, todo ha creado Satanás, son tinieblas. No podemos nosotros deshacernos de esas tinieblas del mundo. Necesitamos estar dispuestos a dejar para que la luz entre a nuestro corazón, a nuestra mente. Cristo nuestra justicia. La ley de Dios es el fuego, es la luz verdadera. Cristo, la luz verdadera, debe entrar a nuestra vida, para que ahora sí podamos tener la presencia de Dios y seamos santuarios vivientes. Dice, no hay seguridad. No hay seguridad, dice, para el que tenga solo una religión legal, solo una forma de piedad. El hombre carnal, con su corazón humano, mente humana, solo puede tener una religión legal, como la religión de los fariseos. Solo una religión de forma de piedad, apariencia de piedad. Externamente parece buenos cristianos, pero internamente está lleno, dice, de amargura, de estrés, está lleno de ira, de cólera, está lleno de afanes, de preocupaciones, lleno de malos deseos. Así la vida cristiana no va a resultar una delicia, no va a ser felicidad, no va a ser gozo, no va a tener poder. Que más adelante vamos a ver esa religión legal o de apariencia de piedad. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Entonces, cristianismo no es modificar nuestra vida, mejorar nuestra vida carnal con la educación o con la educación religiosa. No es mejorar nuestra vida antigua, es una total transformación. Muerte al yo, al pecado y una vida enteramente nueva, dice. Todo nuevo, corazón nuevo, mente nueva, planes nuevos, deseos nuevos, todo nuevo, educación nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Es tan inexplicable como los movimientos del viento. No se puede explicar este milagro, pero Cristo lo puede hacer.
pero sus frutos se van a mostrar. Maravillosa gracia de Dios, página 22. Sigue diciendo, aunque el viento mismo es invisible, produce efectos que se ven y se sienten. Así también la obra del Espíritu en el alma se revelará en toda acción de quien haya sentido su poder salvador. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad, la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contiendas. Así que si Cristo entra en nuestra vida, desaparece la ira, la envidia. El verdadero cristiano no tiene ira ya, no es colérico, no se molesta, no se resiente, no es contencioso, no es prácticamente, no tiene un mal carácter ya, tiene la imagen de Cristo. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. La bendición viene cuando por fe el alma se entrega a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. ¿Qué necesita entonces para nacer a vida nueva? Entrega completa, renuncia al yo, muerte al pecado. En otras palabras, es entregar nuestra vida para morir en la cruz de Cristo, para que Cristo pueda crear una nueva vida en nosotros. Pero también nos preguntamos si vamos a morir a la vida carnal, a la vida egoísta. La vida egoísta, pues, toda una vida que hemos vivido en este mundo desde nacimiento, hemos adquirido, hemos aprendido, hemos acumulado muchas cosas. Cosas tangibles, intangibles, cosas visibles, invisibles, cosas palpables y no palpables. Tenemos posiciones, tenemos títulos, tenemos profesiones, tenemos conocimientos, tanto del mundo, tanto de la Biblia. Tenemos riquezas, trabajos, casas, muchas cosas tenemos. Todo eso, dice, hay que entregarlo a Cristo porque vamos a morir. Entrega de todas nuestras cargas tal como somos. Si tenemos problemas de esta vida, fracasos, sin solución, hay que entregarlo a Cristo. Cristo dice, entrégame tus cargas. La carga más grande del yo y las demás cargas también de esta vida, los afanes de este siglo, los afanes por el trabajo, por la comida, por la bebida, el vestido, por la casa, todos esos afanes, dice, entrégame, porque vas a morir. Y yo voy a crear en ti, dice, un hombre nuevo, un hombre espiritual. Un hombre espiritual ya tiene la mente de Cristo, una mente espiritual que no le agradará las cosas de este mundo. Por lo tanto, buscará las cosas del cielo. Esa es la vida cristiana. A eso se llama justificación por la fe. Aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, para que viva con nosotros y nosotros en Cristo. Y permanezcamos en Cristo hasta el día de su venida y para siempre. Entonces, vamos a continuar estudiando este estudio de la ley de Dios en el santuario, el arca del pacto. El arca del pacto donde estaba la ley de los 10 mandamientos y la presencia de Dios. Necesitamos tener en nuestro corazón y en nuestra mente esa arca del pacto, para que podamos formar parte del pueblo de Dios que llevará el arca de Dios en este tiempo final, que este pueblo es el que dará el fuerte pregón.
Por eso en Maravillosa Gracia de Dios, página 32, nos dice: el único poder que puede crear o perpetuar la paz verdadera es la gracia de Cristo en el corazón. Cuando ésta esté implantada en el corazón, desalojará las malas pasiones que causan luchas y disensiones. Si Dios mora en nuestro corazón, si la ley está escrita en el corazón, entonces las malas pasiones, dice, serán desalojadas. Ya no habrá luchas ni disensiones entre nosotros. Sigue diciendo, en Maravillosa Gracia de Dios, página 111, es necesario mantener una relación viva con el cielo, tratando de obtener tan a menudo como lo hizo Daniel, 3 veces al día, la gracia divina suficiente para resistir el apetito y la pasión. Luchar con el apetito y la pasión sin la ayuda del poder divino será inútil. Pero haced de Cristo vuestra fortaleza y el idioma de vuestra alma será: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Romanos 8:37. Y decía el apóstol Pablo: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9:27. Ahí tenemos otro método, otro secreto para vencer, dice, el apetito y la pasión, para resistir el apetito pervertido, el apetito que nos lleva a la alimentación malsana, a la alimentación que va a destruir nuestro cuerpo físico y también nuestra mente. ¿Cómo se puede vencer el apetito y la pasión? No es con leyes, ni con normas, ni con educación, sino, dice, la gracia divina, dice, de Dios en el corazón es suficiente. Haced de Cristo, dice, que more en vuestra alma, entonces seremos más que vencedores. Si aceptamos a Cristo en nuestra vida, en el corazón y en la mente, entonces ya está vencido el apetito y la pasión. Ahora sí podremos practicar y vivir la reforma por salud. Ahora sí podremos alimentarnos correctamente. Y seremos verdaderamente santuarios vivientes, limpios y puros, donde more el Espíritu Santo. Ahora vamos a aprender otra lección. Palabras de vida del Gran Maestro 225, o Maravillosa Gracia de Dios 180. Hay muchos que esperan merecer por sus propias obras el favor de Dios. No comprenden su impotencia, no aceptan la gracia de Dios como un don gratuito, sino que tratan de levantarse a sí mismos con su justicia propia. ¿Qué va a pasar? Ellos van a fracasar, dice. Si no aceptamos la gracia de Dios en el corazón, si no comprendemos de que nosotros somos impotentes, somos miserables, inútiles, si no comprendemos que humanamente no podemos hacer nada bueno, entonces, dice, Dios no puede hacer nada con nosotros. Necesitamos reconocer nuestra condición pecaminosa para que Dios pueda obrar en nosotros un nuevo nacimiento. Maravillosa Gracia de Dios 296. Al aprender a mantenernos como viendo al invisible, seremos transformados a la imagen de Cristo. La gracia de Cristo no hará de nosotros seres orgullosos, ni encumbrará nuestro yo, sino que llegaremos a ser mansos y humildes de corazón. Si tenemos la gracia de Cristo en el corazón, la presencia de Dios, la ley de Dios escrita en el corazón y la mente por el Espíritu Santo, ya no habrá orgullo, dice, en la nueva criatura, en el hombre espiritual. Desaparece el orgullo. Ya no habrá el yo, dice. Seremos mansos y humildes de corazón. ¿Qué más hará la gracia de Cristo?
Dios nos cuida 223. La gracia de Cristo ha de dominar el genio y la voz. Su obra se revelará en la cortesía y la tierna consideración mostrados por el hermano hacia el hermano, con palabras bondadosas y alentadoras. Si tenemos la presencia de Dios en nuestro corazón, por su Espíritu, la ley escrita de amor escrita en el corazón, somos santuarios vivientes, entonces dice, dominaremos nuestro genio, nuestro mal genio, mal carácter, mala conducta, la reacción humana ya no existirá en nosotros. Nuestra voz también, esa voz humana, esa voz que levanta, que grita, que ofiende, que daña a otra persona. Una voz, dice, humana que hace, dice, hiere a las personas, es peor que un golpe, peor que una espada, ofiende. Esa voz, dice, ya no habrá. Ahora sí, dice, se revelará la cortesía, la tierna consideración. Habrá palabras bondadosas, alentadoras. Ese es el verdadero cristianismo. Eso es ser hijo de Dios, ser hombre espiritual. No es el falso evangelio. ¿Y cómo es el falso evangelio? Evangelio pervertido que dice Pablo. El evangelio humano, adaptado a la vida carnal, está basado en la educación del mundo y en la psicología. La psicología, ¿qué dice? La educación del mundo. Dice, tienes que dominar tu carácter, tu genio. Tienes que dominar tu voz, dice. Tienes que tratar de hablar palabras bondadosas, alentadoras. Tienes que dialogar, dice. Tienes que comprenderte, dice. Tienes que aprender a hablar. Pero el hombre natural, carnal, nunca puede aprender. Siempre causa problemas en su familia, con sus hijos. Siempre causa problemas en la familia, en el lugar donde vive. Siempre vive en problemas, en pleitos, en contiendas. Eso no es cristianismo. En vano está en la iglesia, en vano obedece la ley de Dios, la palabra de Dios. El cristianismo verdadero, dice, es tener el amor de Dios en el corazón. Y cuando el amor entra al corazón, el amor egoísta es limpiado, es destronado, es extraído, es cortado, es puesto a un lado el hombre viejo. Ahora es un hombre nuevo. Ahora sí será un cristiano verdadero, manso y humilde de corazón. ¿Qué más hace la gracia de Dios, la presencia de Dios en el corazón? La fe por la cual vivo, página 96. Consejo para maestros y alumnos acerca de la educación cristiana, 415. La gracia divina es el gran elemento del poder salvador. Sin ella, todo esfuerzo humano es inútil. Sin la presencia de Dios, sin el Espíritu Santo, sin la ley de amor en el corazón, todo esfuerzo humano es inútil, en vano. No vamos a poder mejorar, ni cambiar, ni obedecer, ni tener éxito en este mundo. Siempre todo será un fracaso. ¿Qué más podemos seguir aprendiendo de la gracia de Dios? Página 98, la fe por la cual vivo. Debe haber un poder que obre en el interior, una vida nueva de lo alto, antes de que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Solamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraerlas a Dios a la santidad. La idea de que solamente es necesario desarrollar lo bueno que existe en el hombre por naturaleza es un engaño fatal. La educación del mundo, tanto en las escuelas, colegios, universidades, la psicología, que dice, hay que desarrollar lo bueno que existe en el hombre.
Lo malo, dice, hay que desaprender, dejar, hay que desarrollar lo bueno. El hombre, dice, puede mejorar, puede cambiar, pero es un engaño fatal. Es un engaño que lleva a la destrucción y a la muerte. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, del 1 al 10, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque le son insensatez, ni las puede conocer, por cuanto se disciernen espiritualmente. De Cristo está escrito, en Él estaba la vida era la luz de los hombres, el único nombre debajo del cielo dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos. El hombre carnal no va a entender las cosas espirituales, ni va a entender este mensaje ni la palabra de Dios. El hombre carnal es enemigo de Dios, no va a poder sujetarse a la ley de Dios ni cumplir la ley de Dios, dice. Necesitamos un hombre espiritual y solo Dios puede hacer ese mayor milagro, solucionar así el problema del pecado. Reflejemos a Jesús, página 65 nos dice, Dios no utiliza medidas coercitivas. El agente que emplea para expulsar el pecado del corazón es el amor. Mediante el amor convierte el orgullo en humildad y la enemistad y la incredulidad en amor y fe. Dios no puede a la fuerza cambiar al ser humano, ni Dios no puede entrar a nuestra vida, al corazón a la fuerza, sino que Dios emplea el amor. El amor de Dios nos atrae, nos llama, nos busca. Y si nosotros aceptamos y no rechazamos, y estamos dispuestos a dejar la vida de este mundo, la vida carnal, entonces el amor entra al corazón. Cristo es amor, Dios es amor, la ley es el amor. ¿Y el amor es el qué? Ahora al orgullo lo extrae y pone humildad. A la incredulidad y a la enemistad lo saca también, lo extirpa y coloca el amor y la fe verdadera. La fe humana no vale, el amor humano se acaba, la fe humana también se acaba. En la crisis, en el momento difícil, ya no hay fe, nadie cree en Dios. Pero cuando todo anda bien, todos creen en Dios y todos aman también. Así como el esposo, la esposa dice, te amo, dice. Pero cuando llega el momento difícil ya no hay amor. Primeros Escritos, página 101 dice, la santa ley promulgada por Dios desde el Sinaí es parte de Él mismo. Y únicamente hombres santos que la observen estrictamente le honrarán y enseñarán a otros. Para poder observar, obedecer o cumplir una ley santa, el ser humano tiene que ser santo. Pero ¿cómo puede llegar a ser santo? Solo por medio del nuevo nacimiento y la conversión. Morir al hombre carnal y nacer a vida nueva. Nace como santo. Ahora sí podrá ser obediente. Ahora sí podrá enseñar también, ser predicador, maestro, evangelista, dará la luz al mundo. Pero si no tiene la ley de Dios en el corazón, si no es santo, en vano enseña. Su enseñanza, dice, es metal como que resuena. Su enseñanza no conmueve. Su enseñanza es, dice, seco, hace dormir, no cambia vidas. No tiene poder, es letra muerta, dice. Necesitamos comprender este evangelio de las buenas nuevas. Para muchos será buenas nuevas, pero para otros será malas nuevas. Conflicto y valor, página 26, o consejos sobre la obra de la escuela sabática, 125. Si Jesús mora en el alma, el corazón se llena de las santas gracias de su espíritu, el cual se manifiesta en la transformación de las facciones,
si queréis tener hermosura y amabilidad de carácter, debéis tener la ley divina escrita en el corazón y practicarla en la vida diaria. Si queremos tener un carácter de Cristo perfecto, ser amables, tener buenas facciones en nuestro carácter, necesitamos la ley divina en el corazón y Cristo en el corazón, el Espíritu en el corazón. Es la única solución para el pecado. Cristo triunfante, página 115. Sigamos aprendiendo de la ley. La ley moral promulgada en el Sinaí no puede tener cabida en los corazones de personas con hábitos desordenados y sucios. Dios no puede poner su ley, no puede escribir su ley de amor en el corazón si tenemos todavía, dice, hábitos desordenados y sucios. Un corazón sucio no. Primero tiene que limpiarlo. Pero si nosotros amamos las cosas de este mundo que nos ensucian, Dios no puede hacer nada. Si los hijos de Israel no pudieron ni siquiera escuchar la proclamación de esta santa ley sin purificarse ni lavar sus vestiduras, ¿cómo podrían sus preceptos escribirse en los corazones de quienes no mantienen la pulcritud en sus personas ni en sus hogares? En otras palabras, el Espíritu Santo, Cristo, no puede morar en un corazón pecaminoso, en un corazón carnal, en un corazón egoísta, en un corazón del ego, de la mente que solo piensa y se preocupa y se ocupa en buscar las cosas para sí mismo. En ese corazón no puede estar la ley de amor ni Cristo puede morar. Tenemos que nosotros reconocer que todo eso no vale y renunciar. Ahora sí, Cristo puede entrar y puede limpiarlo. Conflicto de los siglos 462. Dice, aceptan la esperanza de la salvación sin que se realice un cambio radical en su corazón ni reforma en su vida. Así abundan las conversiones superficiales. Multitudes se unen a la iglesia sin haberse unido jamás con Cristo. Allí llegamos a la religión de la vida externa, a la religión del engaño, de la apariencia. Muchos aceptan que van a ser salvos, pero sin que su corazón haya cambiado. Son, conversiones superficiales. Nunca se han unido con Cristo. Son medio convertidos. En lugares celestiales 133. Una religión imaginaria. Una religión de palabras y formas, donde la verdad es dejada en el atrio exterior para ser admirada como una hermosa flor. No puede llevar a la santidad. Una religión imaginaria, solo de palabras, de formas externas, cumplir ceremonias, ir al culto, a la iglesia, hacer los cultos, oración, canto, leer la Biblia, predicar la teoría de la palabra, no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque está en el atrio exterior, ¿qué cosa? Está la gracia, está Cristo, está el Espíritu Santo, está el amor, no está adentro. Existe, el peligro de que obremos en contra de la voluntad de Dios, porque el hombre quiere obrar a su modo, suponiendo que es la mejor forma de cumplir los propósitos del Señor, pero no podemos actuar a nuestro gusto y a nuestra manera. Dios debe obrar en nosotros, por nosotros y por medio de nosotros. Debemos ser en las manos de Dios como la arcilla en las manos del alfarero, para que Cristo nos modele de acuerdo con la semejanza divina. Cada día con Dios, página 63. Esa religión de palabras, esa religión de engaño, adaptar la religión a nuestra manera, a nuestro modo.
Queremos cumplir la palabra de Dios, las promesas de Dios, los propósitos de Dios a nuestra manera. Una religión, una ley, una Biblia adaptada al ser humano, a nuestro gusto y a nuestra manera. Todo eso es un engaño. Por eso el cristianismo no cambia. ¿Qué es entonces ser verdadero cristiano? Dios debe obrar en nosotros. Toda la obra de salvación, tanto desde estudiar, orar, cantar, cumplir, predicar, tener buen carácter, todo eso es obra de Dios. Por nosotros, obra desde el santuario celestial, y en nosotros obra con su Espíritu Santo, para que toda la gloria sea de Dios. En otras palabras, debemos ser como la arcilla, el barro en las manos del alfarero. ¿De quién depende la vasija hermosa? Del alfarero, no del barro. El barro se deja trabajar. Tenemos que ser instrumentos de justicia en las manos de Dios. Pero sin Cristo somos instrumentos de iniquidad, del pecado en las manos del enemigo de Dios, de Satanás. En el libro Ser semejantes a Jesús, página 61, nos dice de la siguiente manera: demanda que amemos a Dios supremamente y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sin el ejercicio de ese amor, la más elevada profesión de fe es hipocresía. Dios requiere de cada alma de la familia humana obediencia perfecta a su ley, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Santiago 2:10 y Ser semejantes a Jesús 61. Así que sin el amor de Dios en el corazón, toda la religión, los cultos, es hipocresía. Porque Dios requiere obediencia perfecta, no obediencia a medias. Y solamente cuando la ley está escrita en el corazón y el Espíritu Santo obra, podemos obedecer perfectamente la ley de Dios y ser santos. Y toda la gloria será para Dios. Por eso los 144,000 darán toda la gloria a Cristo, dice, por la sangre del Cordero, dice. No a nosotros, dice, nosotros no hemos hecho nada. Lo único que hemos hecho es reconocer nuestra condición, renunciar a nuestra vida, aceptar la vida de Cristo y vivir, dice, dependiendo constantemente, sin separarse, sin perder la fe en Cristo. El justo vivirá por la fe. Alza tus ojos 358. Dice, no aman la verdad, se apartan de la justicia de Cristo y cumplen solo la letra de la ley de Dios. Sin amor, sin justicia, sin Cristo, solo se puede cumplir la letra de la ley de Dios, la letra de la Biblia, la letra de los testimonios. Dice, el corazón del Salvador se apena por esos cristianos profesos. En el libro A fin de conocerle 119, cuando la palabra de Dios es una carga porque corta directamente a través de las inclinaciones humanas, entonces la vida religiosa no es una vida cristiana, sino un esfuerzo penoso y tirantés, una obediencia forzada. Se han puesto a un lado toda la pureza y la piedad de la religión. Sin Cristo, sin el Espíritu, sin amor en el corazón, sin la vida nueva, la vida cristiana es una carga, dice, la obediencia es una carga pesada. ¿Por qué? Porque la vida religiosa, dice, se hace difícil. Es un esfuerzo penoso y tirantés. Es una obediencia forzada a la fuerza, por amor a la recompensa o por rehuir el castigo. Esa forma de obediencia humana no tiene valor a la vista de Dios. Nunca va a cambiar la vida de los seres humanos. El ser humano natural, como hemos dicho, debe dejar de actuar.
Mensajes Selectos, tomo 3, 214. Dice, de manera que andan cojeando como enanos con el crecimiento religioso, porque en su ministerio tienen una religión legal. No se siente que el poder de la gracia de Dios es una necesidad viva, efectiva y un principio permanente. ¿Por qué cojeamos en la vida cristiana? O sea, caemos, nos levantamos, caemos, nos levantamos, nos animamos, nos desanimamos. Somos enanos, no crecemos en la vida cristiana. Es una religión legal, no tiene valor. Veamos de la obediencia ya para terminar. Alza tus ojos, 238. Dios dice, esta pregunta, ¿qué debo hacer esto? Pero Satanás incita al hombre a decir, puedo. La rectitud es un súbdito leal. Dios en su palabra dice que el hombre debe hacer esto, aquello, debe obedecer, debe ser fiel, debe ser santo. Pero Satanás, ¿qué hace? Dice, tú dile puedo, tú puedes, dice. Tú puedes ser santo, tú puedes obedecer, tú puedes cumplir, tú puedes predicar, tú puedes ir a la iglesia, tú puedes reformarte, dice, tú puedes practicar reforma. Así Satanás incita, dice, para incitar la suficiencia propia, el orgullo, y después hacerlo caer porque el hombre nunca va a poder cumplir. Esa es una religión legal, farisaísmo. Dios nos cuida, 298. Manifiestan un celo ferviente y decidido por la gloria de Dios. No querrán hacer nada con sus propias fuerzas y se guardarán estrictamente contra el peligro de promover al yo. El verdadero cristiano es ferviente, decidido para dar gloria a Dios solamente. No querrá hacer nada, dice, con sus propias fuerzas, el verdadero cristiano. Ni querrá promover, dice, al yo. El yo debe estar muerto, el yo debe estar crucificado, el yo debe estar a un lado. Hay que dar lugar a la vida espiritual. Así uno puede tener victoria sobre el pecado. Alza tus ojos, 198. Es el método del servicio de Cristo el que vale a los ojos de Dios. El servicio de aquellos que lo practican a la manera del mundo es inútil, puesto que todo es para sí mismos. El egoísmo de la naturaleza humana toma el control, no sirven según el ejemplo que les ha dejado Cristo. No vale, dice, el método del mundo. Muchos practican la religión a la manera del mundo, con la educación del mundo, y todo es para sí mismos. ¿Y qué es la educación del mundo? La educación del mundo es, tú puedes, dice, tú puedes aprender, tú puedes mejorar, dice, aprende a dominarte, dice, edúcate, dice, pero eso es un fracaso. Eso es basado en la teoría de la evolución. Cristianismo no es evolución o mejora, ni cambio, sino es un cambio total. Dejar el hombre carnal y vivir en la vida espiritual. Conflicto de los siglos, 267. Es igualmente absurdo ofrecer a Cristo a aquellos cuyo corazón no ha sido quebrantado todavía. Cristo no puede entrar, dice, en un corazón que no está quebrantado. El corazón egoísta, la mente egoísta debe ser quebrantado, roto, en 1000 pedazos, desechado, para que Cristo entre, dice. Conflicto de los siglos, 493. Deleitarán en hacer su voluntad, en cuyos corazones se encontrará su ley. Nunca más se manifestará el mal. Las palabras de Dios dicen, no se levantará la aflicción segunda vez. La ley de Dios que Satanás vituperó como yugo de servidumbre será honrada como ley de libertad. Si tenemos la ley de Dios en el corazón y el Espíritu Santo morando en el creyente nuevo espiritual,
Entonces dice, ¿qué pasará? Se deleitarán en hacer la voluntad de Dios, se deleitarán en la obediencia. El sacrificio será un placer. Nunca más, dice, el mal se levantará. El yugo de servidumbre que Satanás enseñó terminará. La ley de Dios será una ley de libertad. Este es el estudio que hemos realizado. Que Dios pueda bendecir su palabra en esta oportunidad. Será hasta el día de mañana con los hermanos que nos acompañan. Oremos al Señor para que Dios pueda seguir dándonos el tiempo, su gracia, su espíritu, y Él sea siempre nuestro Maestro. Es nuestro deseo y oración. Amén.